Bienvenidos, soy Karina Enrique, estudiante de la Universidad Nacional Evangélica en Santo Domingo. El primer texto es Esquema de análisis de textos. Este se basa en diferenciar el análisis y el comentario. Dado que hay veces que cuando resumimos un texto, en vez de analizar y ver qué el autor quiere decirnos, en realidad comenzamos a poner nuestros comentarios y cambiamos lo que nos quiere transmitir este. Analizar un texto se trata de minimizarlo a su mínima expresión, es decir, a resumirlo sin hacer que lo que quiere transmitir el autor se vea afectado, que se transmita tal cual él quiere expresarlo. Se puede hacer de dos maneras: numerando las ideas que muestra en el texto y esquematizándolas, y también se puede La producción escrita es un fenómeno complejo, dado a que, a diferencia del lenguaje oral, la escritura se rige por unas normas las cuales debemos de cumplir para que ésta sea efectiva. La escritura es un artefacto cultural cuyo dominio requiere de esfuerzo constante y práctica consistente. La escritura ha sufrido una serie de cambios a lo largo de la historia. Es una tecnología manejada por pocas personas. Esta labor de favorecer a su adquisición se le ha dado como misión a las escuelas, dado a que su práctica modifica el estatus social, el modo de pensamientos en el que nosotros mismos procedemos, los conocimientos y la identificación de quienes aprenden a utilizarla. Esta se puede aprender de tres maneras. La producción escrita es un fenómeno complejo, dado a que, a diferencia del lenguaje oral, la escritura se rige por unas normas las cuales debemos de cumplir para que ésta sea efectiva. La escritura es un artefacto cultural cuyo dominio requiere de esfuerzo constante y práctica consistente. La escritura ha sufrido una serie de cambios a lo largo de la historia. Es una tecnología manejada por pocas personas. Esta labor de favorecer a su adquisición se le ha dado como misión a las escuelas, dado a que su práctica modifica el estatus social, el modo de pensamientos en el que nosotros mismos procedemos, los conocimientos y la identificación de quienes aprenden a utilizarla. Esta se puede aprender de tres maneras. Bien, la producción escrita se puede aprender de tres maneras. La producción escrita, los procesos internos que vive el escritor
y las prácticas discursivas que constituyen el escritor. La producción escrita se rige de analizar qué dice el texto, se desglosa y se analiza para determinar el manejo sintáctico, temático, terminológico y estructural de este. Y haciendo este análisis se entiende lo que quiere decir el escritor, pero no es una forma tan profunda como las que yo voy a comunicar ahora. El proceso interno que vive el escritor. La escritura permite que nosotros tengamos una conexión con el autor, dado a que este hace que nosotros visualicemos en una imagen lo que él nos quiere decir. Esta es esa manera de aprendizaje, conectarse tanto con el autor que éste haga que nada más leyendo veamos esa imagen. Yo creo que esa es la manera más efectiva de aprender un proceso escrito, una producción escrita, perdón. Quedé nerviosa. La práctica discursiva que constituye al escritor. La propia mente del escritor, mientras va escribiendo, va cambiando, dado a que sus ideas van creciendo. Las medidas que éste pone en el escrito van cambiando. Sus diferentes elecciones hacen que este se realice mediante la descripción de los géneros que utilizan en el contexto académico. Manuel Rubio hizo un estudio con 5 universitarios ya graduados de una universidad pública y otros 5 de una universidad privada. Hay algunos de estos que, tanto como de la pública como de la privada, que son ya doctores, que tienen títulos en una gran manera intelectual. Y muchos de estos dicen que manifiestan mucha seguridad en sus habilidades y manejos para la escritura, pero no utilizan esta, ni siquiera en la lectura o en la construcción de textos hacen una perspectiva crítica. También Manuela Álvarez hace un experimento similar. Aunque Manuel Rubio entrevistó los universitarios y Manuela Rubio hizo que le dieran unos exámenes a estudiantes de nuevo ingreso, también tienen una diferencia de conocimientos muy diferentes, pero más o menos yo creo que fue la misma finalidad, que fue saber si el estudiante tenía la capacidad de reflexionar y criticar un texto, o la finalidad de escribir un texto. El estudiante o el graduado cree que sí tiene la finalidad, pero no le gusta hacerlo, que de nada le sirve. Voy a hacer un comentario sobre estos textos, el cual yo no he visto que ninguno de los documentos hable de esto, basándome en un documento que puso el profesor de esta materia en la segunda clase. Dije que hay veces que el documento que el docente pone no es atractivo para el estudiante,
ya sea porque sea muy científico, y ahora mismo el estudiante tiene la capacidad de ser mucho más intelectual que una persona de su edad hace 40 o 50 años. Porque, por ejemplo, poniéndonos un texto, nosotros, si no entendemos una palabra, podemos ir a internet y buscarla, y en menos de 2 minutos saber y tener el conocimiento de esta palabra. Pero ya a nosotros no nos interesa tener una formación como buenos escritores, y eso es un gran error de nosotros como universitarios, dado a que no sabemos cuán grande capacidad intelectual adquirimos al aprender a escribir, ni tampoco a la manera en que el autor nos abre a los conocimientos cuando entendemos de verdad un texto, que es el pensamiento de un autor, que nos quiere transmitir todos sus pensamientos y conocimientos para nosotros adquirirlos, y no nada más adquirirlos, sino desarrollarlos de una forma tan grande que podemos llegar a ser mucho más intelectuales que los mismos autores que la escriben. Porque, por ejemplo, si cogemos 3 libros del mismo tema y nos leemos los 3 libros, vamos a tener mucho más conocimiento que el autor que nos dio ese pensamiento, porque estamos absorbiendo conocimientos de 3 personas. Hasta aquí ha llegado mi aportación a los temas. Gracias por ver este video y espero que les haya servido de algo y que aprendieran algún conocimiento.